Bueno, buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia en el día de hoy, justo después de haberse sustanciado las sesiones de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces programada y convocada para el día de hoy. Tanto en la Mesa de la Cámara como en la Junta de Portavoces hemos visto las distintas propuestas para conformar el orden del día de las dos sesiones plenarias, tanto de la sesión programada para el próximo jueves, día 25, como de la sesión no programada para el próximo día 26, como bien saben ustedes, sesión monográfica sobre el debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013. En cuanto al pleno programado, en primer lugar, para el día 25, tengo que decir que el orden del día del pleno será el siguiente. En primer lugar, se sustanciarán dos preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura, una por cada uno de los presidentes de los grupos parlamentarios de la oposición, una por el señor Escobar, desde Izquierda Unida Verde Sies, y otra por el señor Fernández Vara, desde el Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, se van a sustanciar dos comparecencias, una petición propia del Gobierno y otra petición de los miembros de la Cámara. La petición propia del Gobierno va a ser la comparecencia de la consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar sobre las nuevas actuaciones que viene desarrollando esa consejería en materia de cultura. Reitero, esa comparecencia a petición del Gobierno. Y a petición del Grupo Parlamentario Socialista se va a sustanciar la comparecencia del consejero de Salud y Política Social, a los efectos de informar sobre la repercusión en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de racionalización del sistema de dependencia previstas en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. A continuación de esas dos comparecencias se van a sustanciar tres propuestas de impulso. Concretamente las propuestas de impulso número 69, 73, 72 y 73. 69, 72 y 63. La primera propuesta de impulso, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno de Extremadura a modificar la normativa aprobada hasta la fecha con el fin de vincular el destino de las ayudas públicas a iniciativas empresariales, modulando la intensidad de la ayuda a los impactos esperados sobre la cantidad y la calidad del empleo que se genere. La propuesta de impulso número 72 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, instando al Gobierno de Extremadura a facilitar algún tipo de tarjeta provisional u otro documento identificativo temporal y renovable que garantice la cobertura sanitaria a la población inmigrante en Extremadura. Y la última de las tres propuestas de impulso es la número 73 del Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno de Extremadura a la reapertura inmediata de los puntos de atención sanitaria continuada en las mismas condiciones que venían funcionando antes del cierre de los mismos, aplicando para ello los fondos extraordinarios de 40 millones de euros reconocidos en favor de Extremadura por una reciente sentencia de la Audiencia Nacional. También, a continuación de las tres propuestas de impulso, se van a sustanciar dos propuestas de pronunciamiento. La primera de ellas, la número 39, del Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno de España a reducir de 35 a 20 el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o la renta agraria de los trabajadores eventuales afectados por la sequía en Extremadura, y a incrementar en los presupuestos generales del Estado para el año 2013 las partidas destinadas a los fondos de financiación del programa de fomento del empleo agrario en la región. La propuesta de pronunciamiento 35 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, instando al Gobierno de España a rechazar las medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia en materia de reforma del Código Penal, especialmente
la modalidad de pena denominada prisión permanente revisable. A continuación de estas dos propuestas de pronunciamiento se sustanciará una moción subsiguiente a la última interpelación que vio el Pleno de la Cámara. En este caso es la moción número 6. Subsiguiente a la interpelación número 21, como decía, instando al Gobierno de Extremadura a adoptar una serie de medidas que se concretan con el fin de proteger y favorecer al comercio de proximidad. También se van a sustanciar 3 preguntas del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes al resto de miembros del Consejo de Gobierno, y esas se harán por el acuerdo que hay establecido en la Junta de Portavoces de esta Cámara entre las 14 y las 14:30 horas. Será un pleno, evidentemente, de mañana y tarde. En cuanto al pleno del día 26, pleno no programado monográfico para debatir sobre la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013, el pleno comenzará a las 11 horas de la mañana. En primer lugar, tendrá la palabra el consejero de Economía y Hacienda para hacer una exposición de ese proyecto de ley ante el Pleno de la Cámara, sin limitación de tiempo. A continuación, hay una enmienda a la totalidad de ese proyecto de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que se ha calificado positivamente por la Mesa de la Cámara en su sesión de esta mañana. Esa enmienda se verá y se debatirá en el Pleno a continuación de la exposición inicial del consejero. Por tanto, el enmendante, o mejor dicho, el Grupo Parlamentario Socialista, dispondrá para la defensa de esa enmienda a la totalidad un primer turno de 30 minutos. A continuación, el consejero tendrá un turno de 30 minutos. El enmendante tendrá una réplica de 10 y el consejero una dúplica de 10. A continuación de esa dúplica del consejero intervendrán los grupos no enmendantes, por tiempo de 10 minutos cada uno de ellos. 10 minutos Izquierda Unida Verde Síes, 10 minutos Partido Popular Extremadura Unida. Para finalizar con un turno del consejero que cerraría el debate por tiempo de 10 minutos. A continuación de esa exposición última del consejero de 10 minutos, se votaría la enmienda a la totalidad de la ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esa sería la sustanciación de las dos sesiones plenarias, reitero, tanto de la programada del jueves día 25 como la no programada del viernes día 26. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si la enmienda a la totalidad tuviera más votos positivos que negativos, el proyecto de ley se devolvería al Gobierno. Si la enmienda a la totalidad tiene más votos negativos que positivos, es decir, se rechaza la enmienda a la totalidad, el proyecto de ley continuaría su tramitación parlamentaria, empezando, como está planificado en el calendario, el día 5 de noviembre con las comparecencias de los altos cargos en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta Cámara. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Cuando ustedes quieran. Bien, ya buenas tardes a todos y a todas.
Quiero comentarle brevemente la participación nuestra en el próximo pleno programado, el pleno ordinario del jueves. Vamos a preguntar al Gobierno qué piensa hacer con los conservatorios de música municipales, que ya deberían estar todos bajo la tutela y bajo la gestión de la Junta de Extremadura, y no es así. Y en esa pregunta genérica se incluye pues, una atención especial al Conservatorio de Mérida, que, como ustedes saben, está en grandes dificultades. El Ayuntamiento quiere quitárselo de encima, parece ser que la Consejería se resiste o no puede asumirlo. Entonces, a ver qué perspectiva hay para este conservatorio que sobrepasa ampliamente el ámbito de la ciudad de Mérida. Con decirles que vienen alumnos de Herrera del Duque, ya se imaginan pues, el ámbito geográfico al que responde este conservatorio. También queremos saber cómo está en este momento el transporte escolar. El curso ya está rodando debería estar rodando con absoluta normalidad y, sin embargo, tenemos datos de que sigue habiendo problemas en el transporte para garantizárselo a los alumnos de FP, a los alumnos de los programas de cualificación profesional inicial, a los PCPI y a los de bachillerato. Entonces, después de todo ese caos que hubo y esas huelgas, esas idas y venidas, queremos saber cómo queda el tema del transporte, porque sigue habiendo un problema con el transporte escolar. Vamos a presentar una propuesta de impulso como consecuencia de una pregunta que en su día le hicimos al consejero de Sanidad, y es simplemente que se provea a los inmigrantes de una cartilla, de una tarjeta, de un documento, aunque sea transitorio y revisable cada cierto tiempo, pero que garantice la prestación sanitaria a este colectivo y diluya todas las incertidumbres y todos los miedos y todos los recelos que había que se suscitaron cuando se dijo que no se les iba a prestar asistencia, que se les cobraría, etcétera, etcétera. Queremos que la Consejería tome esa medida. Ya digo que el tipo de documento nos da igual, el caso es que se garantice la prestación sanitaria a ese colectivo. Y una propuesta de pronunciamiento para que la Cámara extremeña inste al Gobierno de la Nación a revisar o a rechazar la propuesta que ha hecho el señor Gallardón sobre la denominada prisión permanente revisable. Esa va a ser la participación de Izquierda Unida en el próximo pleno programado, en el próximo pleno ordinario. Eso es lo que les puedo contar y, si, como siempre, si ustedes tienen alguna pregunta, pues a su disposición. ¿Perdón? La del transporte escolar. Sigue estando de actualidad el tema del transporte escolar. Yo quería preguntarle si ha tenido tiempo de estudiar la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Socialista a los presupuestos. Sí, la he leído. Hombre, estudiarla profundamente no, pero la he leído atentamente. Conozco las propuestas que hacen, las cantidades, los sitios de los que supuestamente se sacarían los recursos. Y tengo que decir que esta enmienda a la totalidad no se diferencia mucho del plan de medidas que presentaron hace 2 plenos, en el que proponían una serie de cosas, ¿no? Sobre la enmienda a la totalidad quiero decir que si las enmiendas a la totalidad son una carrera entre los grupos para ver quién tiene más larga la mano izquierda, quiero decir que esa carrera siempre la va a ganar el último que hable, porque entramos en una dinámica de subasta. Que el Partido Socialista pide un anticipo de 200 millones de la deuda histórica, yo pido 250. ¿Por qué no? Y si el Partido Socialista dice que al Insalud hay que transferirle 28 millones más los intereses, aquí había que aclarar que eso ya es deuda y que eso ya va a cubrir la deuda. Pero en vez de 42 millones, ¿por qué no 50? Y si entramos en subasta, pues el plan de empleo con 50 millones de euros, ¿por qué no 60? Que seguro que con 50 no se cubren todas las necesidades. Quiero decir que esta dinámica de la subasta nos lleva a un discurso político de absoluta ficción y de absoluta teatralidad. Nosotros no hemos presentado la enmienda a la totalidad porque hay un pacto de todos los presidentes autonómicos que se han metido en la camisa de fuerza que aceptaron sometiéndose al objetivo de déficit. El objetivo de déficit que está constitucionalmente respaldado por la reforma constitucional del artículo 131 o 135, en este momento no sé, del artículo de la Constitución que se modificó para dar prioridad al pago de la deuda. Una vez que estamos todos metidos en esa camisa de fuerza, me pregunto si Extremadura va a ser la única comunidad que va a ser capaz de romper esa camisa de fuerza porque rechacemos los presupuestos del señor Monago. Entonces, si no se quiere reconocer que somos una administración que gasta pero que no recauda y que no controla sus fuentes de ingresos, me parece que eso es jugar a engañar y a ver quién hace más el paripé de que yo soy más radical que nadie y yo pido más que nadie. Creo que no es el momento de hacer ese tipo de... Pero bueno, todo el mundo es autónomo, soberano para hacer lo que le parezca oportuno. Podría seguir diciendo, el plan de empleo juvenil con 20 millones, ¿y por qué no con 25? Para asegurarnos el retorno de los que están fuera.
Y la renta mínima de inserción, que no la quieren llamar renta básica, con 50 millones se cubre solo una parte. Porque en vez de contemplar el IPLEN, nos vamos a los 600 euros que piden los que están promoviendo la iniciativa legislativa popular. Quiero decir que en la carrera de pedir, pues la gana el último que sale, curiosamente. Sí, hoy creo que se reúne en la Comisión de Garantía de Izquierda Unida Federal. No sé si tienen voz en ese órgano o... No tenemos voz en ese órgano. Entonces nosotros estamos tranquilos. La Comisión de Garantías tiene que hacer un informe a la Comisión Ejecutiva Federal, a la Dirección Federal, y con ese informe la Dirección Federal tomará una decisión. Yo estoy igual de tranquilo que cuando me fui, preocupado naturalmente, porque nosotros queremos que la Asamblea se celebró con todos los requisitos democráticos y estatutarios que tenemos en todas las federaciones de España. Aportamos documentación suficiente y creo que el dictamen tiene que ser favorable o al menos respetar el resultado que se dio. Respecto a la rebaja crediticia de Moody's a bono basura. Yo es que no me creo mucho los Moody's, los Standard & Poor's. Yo creo que son parte interesada, yo creo que son juez y parte. Ellos sacan beneficio, me parece a mí, con el ambiente de incertidumbre financiera, y no hago demasiado caso a las agencias no me creo demasiado los dictámenes de las agencias de calificación. Creo que las agencias, yo esto ya es una opinión muy personal, que no la he discutido con nadie más, y es voz de Pedro Escobar. Yo creo que son arte y parte en crear un ambiente de incertidumbre. Curiosamente, casi todas son americanas e inglesas, que no les interesa que el euro se consolide. O sea que, por eso, bien, están ahí, emiten esos informes, tienen efecto en el mercado de la deuda, en la prima de riesgo, y es difícil luchar contra ellas, ¿no? Pero yo creo que son juez y parte en el dictamen que dan. Hoy, compañero de su partido, ha criticado que no presente una enmienda a la totalidad. ¿Qué le diría a... Que es comprensible, que yo lo entiendo, y que a lo mejor el gustazo de darle un bofetón a Monago, pues a ver cómo privarse uno de ese gustazo, ¿no? Pero aquí no estamos para darnos gustazos y para responder a impulsos. Estamos para analizar los datos económicos que hay en Extremadura, la situación que hay, y yo reconozco que esos no son los presupuestos que nosotros haríamos. Está claro que no son los presupuestos que nosotros haríamos. Y los presupuestos que nosotros haríamos supondrían mucho más ingresos. Pero yo les digo a mis compañeros que si la deuda que tenemos que pagar en estos presupuestos, que son 313 millones, solo con que pagáramos la mitad, los presupuestos quedaban bastante arregladitos. Y, sin embargo, tenemos que pagar las trampas que han venido de más atrás. Y después creo que el caudal de agua que nos ahoga a las comunidades autónomas viene fundamentalmente de Madrid. Si queremos transformar la SICAV en sociedades que tributen como el resto de los ciudadanos españoles, si queremos que haya una reforma fiscal profunda, si queremos luchar contra el fraude, si queremos que aflore la economía sumergida, creo que todas esas palancas que son necesarias, desde luego, difícilmente se pueden mover desde la comunidad autónoma. Entonces, puede ser muy gratificante, nos quedaríamos muy tranquilos tumbando estos presupuestos y echándolos para atrás, pero hay que pensar qué viene después. Y si la alternativa es prorrogar los actuales, simplemente decirles que hay 40 millones de euros menos. Yo también diría a mis compañeros que el resto de comunidades autónomas tienen presupuestos a la baja. Que todos, en todas las comunidades que tengo datos hasta ahora, que tengo de 11, han ratificado el decreto 20 de 2012, que es el que consagra los recortes, incluida Andalucía y Asturias. Entonces, entre el mundo del deseo, entre los sueños y la realidad hay una distancia. Confundir el mundo de los sueños con la realidad nos puede pasar como a don Juan Tenorio. No se aclaraba si estaba soñando o estaba en la realidad. Y nosotros tenemos la obligación de mirar la realidad, sin renunciar a nuestros sueños, naturalmente, sin renunciar a lo que queremos. Pero esa es la explicación que yo doy y cómo lo veo. Muchísimas gracias, como siempre. Buenos días. Buenas tardes.
Bien, pues buenos días. En nombre de mi grupo les voy a detallar las cuestiones en las que vamos a participar en los plenos, tanto el ordinario del día 25, del próximo jueves, como el extraordinario, el llamado debate de la totalidad, el debate, el primer paso para los presupuestos de nuestra comunidad el próximo viernes. En cuanto al pleno ordinario del día 25, del próximo jueves, tengo que decirles, ya les ha detallado el presidente de la Asamblea de Extremadura cuáles son las iniciativas que van en el orden del día, pero yo quiero subrayar que el Grupo Parlamentario Socialista vuelve en este pleno a impulsar una serie de iniciativas parlamentarias que inciden directamente en las cuestiones que más interesan, que más preocupan ahora mismo a los ciudadanos. Estamos hablando de la situación de empleo, de desempleo en la comunidad autónoma, de cuestiones que tienen que ver con el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma, que redundan, en definitiva, también en esa creación de riqueza y de empleo. Vamos a hablar, por tanto, mucho de empleo, vamos a hablar de crecimiento económico y vamos a hablar también de sanidad y de servicios sociales. Vamos a hablar, en concreto, de dependencia. A este respecto, tengo que decirles que el presidente de mi grupo parlamentario preguntará acerca de la valoración que hace la Junta de Extremadura por los datos de la última encuesta de población activa, que sitúan a nuestra región en un nivel de desempleo de más de 164.000 parados. Vamos a presentar una propuesta de impulso pidiendo a la Junta de Extremadura que modifique toda la normativa que sea preciso para vincular todas las ayudas al sector empresarial, todas las ayudas que se dan a nuestros empresarios, a nuestras industrias, para vincularlas con la creación de empleo. Creación de empleo no solamente en cantidad, sino también en calidad. Vamos a pedir, exactamente igual que lo están haciendo los compañeros en las Cortes Generales y también los compañeros en el Parlamento de Andalucía, que el Gobierno de España reduzca el número de peonadas para cobrar el subsidio de desempleo de la renta agraria, que se rebaje de 35 a 20, teniendo en cuenta en nuestra comunidad autónoma, que pasa exactamente igual que como en Andalucía, la situación de sequía extrema que va a hacer que, por ejemplo, la campaña de la recolección de la aceituna se vea muy mermada en cuanto a puestos de trabajo. Por tanto, pretendemos que ese carácter excepcional, la situación tremenda que está viviendo el campo, movilice la voluntad del Gobierno de España para que se reduzcan las peonadas y cobrar, como digo, ese subsidio de desempleo de la renta agraria. Vamos a preguntar también, nos interesamos también por la convocatoria de ayudas a la industrialización de nuestra comunidad autónoma, que han sufrido un retraso en su publicación, y queremos saber cómo afectaría a nuestra comunidad autónoma, a aquellos empresarios que quieran pedirlas, porque creo que es una cuestión grave. Y siguiendo el debate que ya tuvimos la semana pasada con esa interpelación al Gobierno acerca de la política con respecto al comercio de proximidad, presentamos una moción también planteando una serie de medidas para favorecer el comercio de proximidad, que, como saben ustedes, también pasa malos momentos con esas nuevas medidas de liberalización del comercio en nuestro país. Por tanto, un paquete de medidas que tienen que ver, como decía, con el crecimiento económico, con la industrialización de la región y con el crecimiento, por tanto, de la riqueza y del empleo. Y, por otro lado, una serie de iniciativas que tienen que ver con la sanidad y dependencia. Pedimos la comparecencia del consejero de Sanidad y Política Social para que nos hable de la repercusión que han tenido los decretos del Gobierno de España en la aplicación de la Ley de Dependencia, que han supuesto un auténtico hachazo y, de facto, suponen casi la muerte de ese derecho fundamental que pusimos en marcha los socialistas en la legislatura pasada. Vamos a preguntar también al Gobierno sobre la valoración acerca del cambio en la forma de financiación de los servicios sociales de base en nuestros ayuntamientos, que va a suponer también un peligro para muchos servicios sociales. Queremos saber por qué se ha hecho y cómo lo valora el Gobierno. Saben, si no lo saben, les comento yo, se pasa de la fórmula de convenio a la fórmula de subvención, que es una fórmula que se puede convertir en graciable y, por tanto, bastante peligrosa. Vamos a hablar también de los PAC. No es la primera vez que en esta Cámara hablamos de los puntos de atención continuada, de nuestras urgencias rurales. Ya se aprobó una iniciativa a la que ha hecho caso omiso el Gobierno de la Comunidad Autónoma, diciendo que no había dinero para reponer esos puntos de atención continuada que suponían en torno a los 5 millones de euros, y les vamos a decir que ahora sí tienen dinero, puesto que hay una sentencia favorable a la Comunidad Autónoma
reclamadas desde los tiempos en los que se asumieron las transferencias de sanidad, desde el momento en que el señor Fernández Vara era consejero de Sanidad en nuestra comunidad. La sentencia es favorable y va a reportar a los presupuestos de la comunidad, a las arcas de la comunidad, en torno a 42 millones de euros. Por tanto, hay más que dinero suficiente y, por tanto, vamos a solicitar que se vuelvan a reabrir, que se repongan esos derechos recortados a los ciudadanos y ciudadanas de muchas localidades de nuestra comunidad autónoma. Eso respecto al debate en el pleno del día 25. Saben ustedes que tenemos, como les decía al principio, un pleno el día 26 en el que se debate la totalidad del presupuesto y que hay un grupo parlamentario, que es mi grupo parlamentario, que ha presentado una enmienda a la totalidad. Presentamos una enmienda a la totalidad porque creemos que hay un camino diferente para salir de la crisis, porque tenemos una alternativa, porque es posible hacer otro tipo de políticas para salir de la situación en la que nos encontramos y porque creemos que el presupuesto que presenta el Gobierno de la Junta de Extremadura es un presupuesto que incide de nuevo en la recesión, que solamente va a generar más desempleo y más injusticia. Porque, en definitiva, lo que hace el presupuesto del señor Monago es cargar sobre las clases trabajadoras, culpabilizándolas de la situación de la que no tienen ninguna responsabilidad y cargando sobre los más débiles. Por tanto, como creemos que sí hay un camino diferente para salir de la crisis y que no hay que incidir solo en el recorte de gastos, sino que hay que ser más imaginativos, que hay que trabajar más buscando ingresos, que ese es el problema que tenemos, nosotros planteamos una serie de medidas, cual sería la elevación de los impuestos a las rentas más altas. Estamos hablando de la tributación de los bonus directivos de las entidades financieras en el tramo autonómico en un 75%. Hablamos de incorporar a ese presupuesto esos 42 millones de los que le hablaba de esa sentencia favorable en sanidad a la Junta de Extremadura. Hablamos de los 43 millones de ahorros que va a tener la comunidad autónoma como consecuencia de que ya la cofinanciación de Europa sube del 75 al 80% en los fondos FEDER. Estamos hablando de exigirle al Gobierno de España un anticipo de la deuda de 200 millones de euros. Ya saben ustedes que se han incumplido todos los plazos para la cuantificación de la deuda. Y no puede ser que se incumpla una ley orgánica aprobada en las Cortes Generales y que con Andalucía se fuesen cumpliendo esos anticipos hasta la liquidación total de la deuda y que con Extremadura se haga una discriminación. ¿Por qué no hay 200 millones para Extremadura de anticipo de esa deuda? Y sí hay en los presupuestos 1.070 millones de euros para el AVE de Galicia. ¿Por qué? Alguien nos lo tiene que preguntar. Lo tiene que preguntar porque si no hay dinero para nadie. No puede ser que Extremadura se conforme en el papel con 20 millones de anticipos, que, por cierto, los presupuestados para este año, que no aparecían como deuda histórica, sino como inversiones de capital, no les los hayamos visto todavía aparecer y, por tanto, no se han podido aplicar a ninguna política y se nos prometa de nuevo otros 20 millones. Ya está bien de esta tomadura de pelo. Hay que exigir que se cumpla la ley, porque las leyes se hacen para cumplirlas. Y hablamos también de enajenación de patrimonio. Esto lo hacemos para poner en marcha una serie de planes de empleo, para jóvenes fundamentalmente, planes de empleo locales, para reponer esos derechos que se han recortado, como esos puntos de atención continuada, para poner en marcha un plan de estímulo, para poner en marcha ayudas a los distintos sectores productivos que estamos convencidos que revierten en más ingresos y más riquezas a la comunidad. Los ingresos que se recogen son mucho más de las ayudas que se dan a los sectores productivos. Queremos reducir la tasa Monago, esa tasa, ese canon del agua tan tremendamente injusto que ha supuesto una subida en los recibos del agua de hasta un 66% y reducir también el céntimo sanitario. Como digo, queremos que la carga de esta crisis no sea a costa de los trabajadores y a costa de los sectores más débiles de nuestra comunidad autónoma. Somos el único grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad y hace un momento escuchaba al señor Escobar hablar de teatro. No, miren, yo les voy a hablar del teatro al que venimos asistiendo desde que comenzó esta legislatura. Primero, si Izquierda Unida no presenta una alternativa, será porque no la tiene y se hace corresponsable
con las políticas de recorte y con las políticas del Gobierno de Monago. Y, en segundo lugar, lo que ha pasado es que se ha destapado ya el pacto de gobierno que tiene Izquierda Unida con el Partido Popular en esta comunidad autónoma. Empezó en su asamblea política. Oímos decir aquello de que no se adoptaría ninguna medida que pudiese beneficiar al Partido Socialista. Esa es la principal obsesión, la de que nada que se haga o nada que se decida beneficia al Partido Socialista, en lugar de colocar el interés de los ciudadanos por encima de ese interés partidista. Se dijo en ese congreso político, además de este despropósito, que aceptarían el presupuesto siempre y cuando no tuviera un euro menos. El presupuesto tiene bastante menos. Por mucho que al día siguiente, en ese segundo acto de esa obra de teatro, el consejero tratase de convencernos, como si se tratase de un juego de trileros, de que el presupuesto, en lugar de tener menos millones, tiene 40 millones más. No, miren, el presupuesto es inferior al presupuesto que se aprobó en la Asamblea de Extremadura el año pasado. Es inferior en cuantía al presupuesto para el año 2012. Y todo lo demás son puestas en escena, son teatrillos que ahora, lógicamente, el señor Escobar es preso de sus palabras. Ni un euro menos, y como lo que vale es la palabra del consejero, pues aceptamos el presupuesto del Partido Popular. Miren, unos han decidido estar sometidos a esa obsesión continua contra el Partido Socialista y otros se han sometido a los poderes económicos, como les decía, cargan sobre los más débiles y, sin embargo, se someten a las decisiones de los poderes económicos, y eso es lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma. El PSOE sí cree que hay un camino diferente para salir de la situación y, con toda la honradez y toda la humildad, lo planteamos en esta Cámara. Y lo que pedimos es respeto al trabajo de este grupo parlamentario, en lugar de estar continuamente en todos los foros y en todos los medios tratando de ningunear o tratando de descalificar el trabajo de este grupo parlamentario. Hay mucho camino para el debate, debátase. Y si usted dice que esto es una subasta y que nosotros planteamos la luna y yo puedo plantear más, plantéelo. ¿O es que no lo quiere plantear porque está preso de no sabemos qué cosa? Bien, estas son las cuestiones de las que, como digo, hay mucho recorrido y podremos debatir el viernes próximo. Ustedes serán testigos y ahora, como siempre, estoy a vuestra disposición. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos los medios de comunicación por asistir nuevamente a esta cita. Posterior a la Junta de Portavoces, ya entiendo que tanto el presidente de la Cámara como el resto de compañeros de portavoces les han manifestado lo que se ha tratado en la Junta de Portavoces, cuáles eran los asuntos a debatir en el pleno del próximo jueves, así como el orden del día y también la cuestión de los presupuestos a tratar y a debatir el próximo viernes. Bien, el pleno del próximo jueves tendrá una duración aproximada, se ha estimado, de 7 horas y media.
aproximadamente. Está compuesta, como bien sabrán, por lo que son las preguntas a presidente, 2 comparecencias y propuestas de impulso 3, 2 propuestas de pronunciamiento y la moción subsiguiente a la interpelación que ya se vio en el anterior pleno, aparte de las preguntas a miembros del Gobierno. Por hacerles ágil esta comparecencia, les diré que en cuanto a la propuesta de impulso por parte del PSOE, insistiendo una vez más en hacer un cambio del modelo productivo basado en apoyar a las empresas con dinero público, lógicamente aquí se encontrará nuevamente con lo que es un criterio absolutamente dispar por parte de este grupo parlamentario, puesto que hemos visto que tras 28 años de experiencia lo único que han conseguido ha sido, bueno, pues que tengamos que esforzarnos ahora en ese precisamente tejido productivo, en ser más competitivos a nivel tanto interior dentro de la comunidad autónoma como nacional. La siguiente propuesta de impulso del PSOE es, insistiendo también una vez más en la reapertura de los PAC, de los puntos de atención continuada, y lo articulan esta petición en virtud de esos 42 millones que ellos entienden que se van a recibir por la sentencia de la Audiencia Nacional. Y a nosotros, sinceramente, lamentamos el pensar que no se han leído la sentencia. Esto es así de triste, pero es que no pueden decir lo que están diciendo, no pueden traer una iniciativa parlamentaria en ese sentido, cuando precisamente ese dinero del que se está hablando en esa sentencia, que seguramente no han leído, es un dinero que se gastó, es un dinero que simplemente tenemos que cubrir aquello que se presupuestó, que se gastó y que nunca se recibió, y que hay que adicionar, hay que sumarle a los 193 millones también que dejó como agujero en el SES el señor Fernández Vara. Por eso nos parece importante recordarles, y así lo haremos en el Pleno, que el dinero público hay que utilizarlo de forma responsable, y el Gobierno de José Antonio Monago, nosotros estamos en absoluto convencimiento y por eso apoyamos todas sus iniciativas de que lo va a hacer consecuentemente con esa filosofía. Aparte, no se nos olvide una cosa, los PAC, los puntos de atención continuada, no se cerraron únicamente por cuestiones económicas. Es algo que les cuesta entenderlo a los señores del Partido Socialista, pero no tenemos ningún inconveniente en recordárselo una y otra vez. Hay una propuesta de impulso, la tercera, por parte de Izquierda Unida, planteando que, para garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes se haga mediante la creación de una tarjeta. Mediante una tarjeta o sin tarjeta. Ahora mismo hay una realidad y es que no hay un solo inmigrante que no esté siendo atendido por la sanidad pública, con lo cual nos parece en un principio innecesario, porque lo que son las coberturas sanitarias se están dando, no hay ningún problema y por lo tanto entraremos en lo que es el debate y desde luego al final determinaremos lo que se entienda oportuno, pero ahora sí desde luego transmitir al ciudadano a través de los medios de comunicación que ese problema actualmente no existe. A continuación vienen las propuestas de pronunciamiento 2, una del Partido Socialista en la que nos dice que deberíamos instar al Gobierno de España a reducir de 35 a 20 el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio de desempleo a la renta agraria. Miren ustedes, aquí no hay solo una consejería afectada, aquí no hay solo un departamento afectado. Bajar de 35 a 20, yo sé que por pedir y por hacer una política populista no se pierde nada. Eso es lo que piensa el Partido Socialista. Nosotros creemos que sí. No se puede generar lo que es confusión con respecto a lo que tiene una derivación económica muy importante. Y, por lo tanto, también en el seno de la Asamblea, en sesión plenaria, también particularizaremos el porqué de nuestra postura. La siguiente propuesta de pronunciamiento tiene que ver con una petición, también ante el Gobierno de España, de rechazar el proyecto del Código Penal con respecto en lo atinente a la prisión permanente revisable. Como bien saben ustedes, no es lo mismo hablar de prisión permanente revisable
¿Qué cadena perpetua? Y fíjense ustedes que la cadena perpetua está siendo reivindicada por una gran mayoría de españoles. Es un debate delicado, es un debate que hay que tocarlo desde un punto de vista sensato, tranquilo y previendo lo que es la seguridad jurídica de todo el conjunto de los españoles. Y la última es la moción subsiguiente a la interpelación ya presentada y resuelta en el último pleno, por cuanto se está pidiendo una implantación de medidas al comercio de proximidad. Miren ustedes, esto ya, como dijimos en la anterior ocasión, ya se está llevando a cabo hasta tal punto que no solo este Gobierno de Extremadura, no solo el Grupo Parlamentario Popular, sino que ya son muchas las asociaciones de comerciantes que en un principio veían con recelo algunas de las medidas que se están adoptando y ahora son los primeros que la están apoyando y están aplaudiendo su puesta en valor. Básicamente, señores, este es el orden del día del jueves próximo. El viernes, como digo, tendremos el debate de los presupuestos del 2013. Como saben, se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Partido Socialista. Yo, sinceramente, he visto que ha sido presentada por el señor Fernández Vara ante los medios de comunicación, visto que es el señor Fernández Vara quien está planteando o generando la idea de una posible alternativa, visto que es el señor Fernández Vara quien está firmando esa carta que parece a los Reyes Magos. Lo que sí esperamos es que sea precisamente el señor Fernández Vara quien defienda este postulado, quien defienda esta enmienda y, por lo tanto, que se dirija a todos los extremeños desde la Asamblea de Extremadura, mirándola a los ojos y diciéndoles que esta enmienda está basada en circunstancias que él ve previsibles, posibles y, sobre todo, reales. Nosotros, sinceramente, pensamos y por eso confiamos que el viernes el señor Fernández Vara dé la cara ante todos los extremeños, que no solo lo haga ante los medios de comunicación, que no solo lo haga con el respeto que tiene ante las cámaras y ante los micrófonos, sino sobre todo ante el respeto que tiene a todos los ciudadanos, explicando, donde tiene que explicarlo, que es en la Asamblea de Extremadura, por qué ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos que ha presentado el Gobierno de José Antonio Mónago y, sobre todo, justificando los pormenores de esa enmienda que, sin duda, y lo digo con todo el respeto del mundo, me parece, por definirlo, la carta a los Reyes Magos, absolutamente irreal y, sin duda, un desprecio a la inteligencia de todos los extremeños. Y de igual forma, me parece importante tocar y abordar una cuestión que hoy es comentario en muchos foros, cuál es la noticia que ha salido en cuanto a que Moody's ha rebajado la calificación de la deuda extremeña. Yo he de decirle brevemente que eso no es cierto, que lo que estamos hablando es que ha rebajado esa calidad crediticia cuestionable, para que me entiendan, siendo la quinta mejor a nivel nacional, por encima de las regiones de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y, por supuesto, Andalucía. Tendríamos, para tener una consideración de bono basura tal y como se conoce, tener que bajar 10 escalones de los que habitualmente se están trabajando en orden a determinarlo públicamente. Con lo cual, a nosotros no nos intranquiliza absolutamente nada, y mucho más por la justificación que Moody's ha utilizado como argumento. ¿Cuál es? Que no se cree, que no puede creerse que con el déficit con el que se encontró este Gobierno del 4,59 del Producto Interior Bruto podamos conseguir el objetivo del 1,5. Yo entiendo que Moody's tenga esta duda, pero lo que también espero es que, si este ha sido el argumento utilizado para hacer esta rebaja, que, como repito, no es bono basura, también en el momento que se cumpla, porque no les quepa la menor duda que así va a ser, vuelva a poner y a publicitar la situación económica, la situación
que el Gobierno de Extremadura, con mucho esfuerzo de todos los extremeños, ha conseguido por el bien y por el futuro de todos nosotros. Y ahora sí, me pongo a su disposición para contestarle cualquier interrogante que quieran plantearme. Bien, pues entendiendo que todo ha quedado muy claro, les agradezco nuevamente su comparecencia. Muchas gracias.